Hola, somos el equipo número 2 y en este video te vamos a hablar de formas de violencia de género, ya sea verbal, corporal, gestual, acoso, manipulación, hostigamiento, ciberacoso, toqueteo, golpes, violación, privación de la libertad y feminicidio. Empecemos. Violencia de género. Se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas debido a su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las niñas y mujeres sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. En ocasiones, se emplea este término para describir la violencia dirigida contra la población LGBTQI y más, al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad, feminidad o a las normas de género. La violencia verbal. Se conoce como violencia verbal a una forma de maltrato que no pasa a lo físico, pero deja secuelas de igual manera. En general, este tipo de violencia no está notoria, al menos para terceros e incluso para la persona violentada. El maltrato verbal puede disfrazarse de diversas maneras: comentarios sarcásticos e insidiosos, insultos y gritos. Generalmente, la violencia verbal se toma como algo común o un pequeño conflicto entre las personas involucradas. Si no pasa a mayores, es decir, si intensifica el nivel de violencia, lo más probable es que pase desapercibido. Sin embargo, esta clase de maltrato va haciendo mella en la persona maltratada a nivel psicológico. El maltrato verbal busca herir a la otra persona tanto como el maltrato físico, pero de manera más discreta en cierta forma. La persona que ejerce violencia verbal pretende menospreciar y criticar al otro. En general, es un tipo de violencia que se va extendiendo en el tiempo, lo que genera que la persona maltratada lo incorpore como rutinario. Violencia corporal. La violencia corporal es aquella acción generada de manera voluntaria y que por lo mismo ocasiona daños no accidentales, utilizando la fuerza física o material, es decir, sirviéndose de objetos, y que tiene como fin fundamental generar un impacto directo en el cuerpo y consecuencias físicas tanto externas como internas. Violencia gestual. Es un concepto por el sociólogo francés Pierre. En las ciencias sociales se utiliza para descubrir una relación social asimétrica donde el dominador ejerce violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los dominados, los cuales no la distinguen claramente o son inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual son cómplices en la dominación a las que están sometidos. Las prácticas de la violencia simbólica son parte de estrategias construidas socialmente en el contexto de esquemas asimétricos, caracterizadas por la reproducción de los roles sociales, estatus, género, posición, categoría cognitiva, representación evidente de poder y o estructuras mentales, puestas en juego cada una o bien todas simultáneamente en su conjunto, como parte de una reproducción encubierta y sistemática. La violencia simbólica se caracteriza por ser una violencia invisible, soterrada, subyacente, implícita o subterránea, la cual esconde la matriz basal en las relaciones de fuerza que están bajo la relación en la cual se configura. Acoso. Cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, está incurriendo en algún tipo de acoso. El verbo acosar refiere a una acción o una conducta que implica generar una incomodidad o disconformidad en el otro. El acoso puede darse en distintos ámbitos y de las maneras más diversas. Si lo lleva a cabo un individuo que pretende abusar de su poder o de su puesto jerárquico para intimidar sexualmente a otra persona, se habla de acoso sexual. El acoso escolar, por su parte, tiene lugar en una institución educativa y contempla un maltrato hacia un estudiante. Este acoso, que también se conoce por el concepto en inglés de bullying, puede incluir violencia física, burlas, humillación y cualquier otro componente que afecte el estado emocional y la integridad del alumno. Manipulación. La manipulación mental está asociada a la toma de control del comportamiento de un individuo o de un grupo, mediante técnicas de persuasión o de la presión psicológica. El manipular intenta eliminar el juicio crítico de la persona, distorsionando su capacidad reflexiva. A través de diversas técnicas, el manipulador logra influenciar en las acciones, el pensamiento y las emociones del sujeto. La manipulación puede desarrollarse en cualquier tipo de ámbito y relación. Existen relaciones de manipulación en el seno de las familias, pero también en contextos mucho más amplios, como la manipulación que ejerce un líder político sobre sus seguidores. Hostigamiento.
El hostigamiento es un abuso constante con el fin de someter y condicionar a una persona o comunidad, presente en múltiples formas, como por ejemplo amenazas verbales o daño físico, y en ámbitos como el educativo, laboral o religioso, al punto de contemplarse como un delito amparado jurídicamente. Se trata de un fenómeno muy extendido y puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Como criterio general, la víctima ocupa una posición de inferioridad con respecto al agresor. Sin embargo, no tiene un único patrón, ya que se manifiesta en distintas maneras: amenazas, humillaciones, agresiones, provocaciones o una combinación de todo ello. Cuando una persona o varios agreden de forma repetida a un individuo en el ámbito del trabajo, se produce un acoso. Esta forma de hostigamiento está orientada a perjudicar a alguien con algún fin. Normalmente se intenta destruir la reputación profesional o personal de la víctima para que renuncie a todo. Ciberacoso. Es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Si el acoso se desarrolla a distancia, a través de Internet o del teléfono móvil, es ciberacoso. Por lo general, él se produce en conjunto con otras formas de acoso que suponen un contacto directo. Un niño, por ejemplo, puede ser molestado en el patio de su escuela y al llegar a su hogar, recibir un correo electrónico amenazante. Algo similar puede ocurrir con la funcionaria que soporta las bromas sexuales de su jefe en la oficina y por teléfono. Puede ocurrir en redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juego y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Por ejemplo, difundir mentiras o publicar fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales. Enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de plataformas de mensajería. Hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona a través de cuentas falsas. Toqueteo. Los casos de acoso a mujeres en las que existen tocamiento o manoseo ya no se consideran como atentados al pudor. Tras una reforma al Código Penal estatal, el delito encuadró como abuso sexual. Con esta modificación, la pena sube de 6 meses hasta 6 años y puede aumentar a 9 años si existe violencia física o psicológica. Este delito se persigue tras la denuncia de la parte ofendida. La diputada Liliana Vargas, presidenta de la Comisión Legislativa de Igualdad de Género, explicó que se eliminó la figura de los llamados atentados al pudor para poder incrementar las sanciones. Cuando ya tocan es abusos. Antes se consideraban atentados al pudor porque tenía que haber penetración para que se considerara abuso. Esto se eliminó porque una cosa es el abuso y otra la violación. El acoso sexual callejero lo vemos en el transporte, en las calles y muchos lugares, argumentó. Una agresión sexual es cualquier tipo de actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento. Esto incluye violación y toqueteo sexual no deseado. Golpes. Un golpe es un impacto entre un cuerpo en movimiento y otro cuerpo, así como el efecto que produce. Para definir una acción como agresión física, deben darse 3 elementos. Si alguno de ellos está ausente, no cabe hablar de agresión física. Se excluye también los casos de agresión física por parte de niños, debido a su reducción de entendimiento del mundo, o por características sobre los mismos elementos. El primero de ellos es que exista un carácter intencional, es decir, que la agresión tenga una meta concreta, que pueda ser exclusivamente la intención o la obtención de un daño corporal al agredido, o que pueda ir más allá y tenga otra finalidad distinta. El segundo de ellos es la variedad expresiva, lo que quiere decir que la agresión se debe realizar por medio de los elementos corporales del individuo, mediante conductas motoras y acciones físicas. Dentro de este tipo de conductas se permite también los ataques realizados a distancia, con objetos arrojados o armas de fuego. El tercer elemento son las consecuencias negativas que se producen de la agresión, lo que quiere decir que el daño producido por la acción, para considerarse agresión, debe tener consecuencias negativas en el individuo o en algún objeto de su propiedad. Violación. La violación es cualquier penetración vaginal, anal u oral no consentida por parte de otra persona utilizando cualquier parte del cuerpo o un objeto. Puede ser una persona conocida o no por la sobreviviente, ocurrir dentro del matrimonio y de una relación de pareja, así como durante un conflicto armado. Privación de la libertad. La privación o restricción de la libertad personal es todo acto de autoridad que afecta a los derechos de permanencia en cualquier lugar del país, de viajar por él, de cambiar su residencia, de salir y entrar al territorio nacional y, en general, que limita el derecho a vivir en libertad. Evidentemente, toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado con la misma, sino en virtud de mandato dictado por la autoridad judicial o de conformidad con las demás causas y condiciones que autoriza el Código Nacional de Procedimientos Penales, de aprobación de acuerdo con el artículo 19.
Nadie podrá ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por las leyes dictadas de la conformidad con los numerales 6 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Feminicidio. El feminicidio se refiere al asesinato intencionado de una mujer por el hecho de serlo, si bien se puede definir de un modo más amplio como cualquier asesinato de mujeres o niñas. Existen diferencias específicas entre el feminicidio y el asesinato de hombres. En la mayoría de los casos, por ejemplo, quienes cometen los feminicidios son parejas o exparejas de la víctima y suponen la culminación de un proceso de abuso, amenaza o intimidación constante en el hogar, violencia sexual o situaciones en las que la mujer se encuentra en una situación de inferioridad con respecto a su pareja, en términos de poder o disponibilidad de recursos.